Hanukkah, significado y origen. La palabra Hanukkah viene del hebreo y significa dedicación. En hebreo se pronuncia Hanukkah, en yiddish Hanukkah y también en inglés se dice Hanukkah. La historia de Hanukkah se menciona en dos fuentes, en los libros de Macabeos 1 y 2 y en el Tratado de Masejet Shabbat en el Talmud. Macabeos 1 y 2 son libros que, aunque aparecen en la Biblia en el canon católico, para el judaísmo son libros apócrifos. Se piensa que la razón por la que estos libros no se incluyeron dentro del canon judío es porque tienen ciertos aspectos políticos. Por ejemplo, dado que trata de una historia de los asmoneos, que eran saduceos, un grupo opuesto a los fariseos y que de hecho persiguieron a los fariseos, entonces se cree que esta es la razón por la cual no pasan al canon del judaísmo. Además de que en la historia de Macabeos también se mencionan alianzas con Roma que no eran del todo bien vistas en la época en la que empezó a consolidarse el canon judío. El libro de Macabeos 1 cuenta cómo Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II de Macedonia, conquista gran parte de Asia Menor, Egipto, Mesopotamia e incluso parte de la India. A través de sus territorios conquistados, comienza a promover la cultura y la lengua griega o helena y da comienzo así a lo que hoy día se conoce como el periodo helenístico. Según el libro de Macabeos, cuando su padre muere, Alejandro decide conquistar el imperio persa, el cual en la historia real Filipo ya tenía proyectado derrocar. Y finalmente, en el año 333 antes de la era común, Alejandro derrota al rey Darío III de Persia y de esta manera conquista Siria, Egipto y funda la ciudad de Alejandría. En Macabeo se dice que Alejandro gobierna el mundo durante 12 años, pero respetando la religión y las costumbres de cada pueblo, siempre y cuando estos nuevos territorios conquistados no se negaran a pagar impuestos y ofrecieran recursos al ejército para mantenerse. Esto es así hasta que Alejandro muere y en su lecho de muerte reparte los territorios conquistados entre sus generales Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Seleuco es el general que queda a cargo de los territorios de Siria y Mesopotamia, entre otros. Según esta historia, en el año 137 del Imperio griego, sube al poder Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que es descendiente del general Seleuco. Según el libro de Macabeos, una buena parte de los judíos que habitaban en la tierra de Israel en este momento, específicamente en Jerusalén, se habían vuelto judíos helenizados, es decir, que habían adoptado las costumbres griegas y que ellos mismos abolieron el uso de la circuncisión, abandonaron la Torá y construyeron un gimnasio en Jerusalén, un gimnasio en donde acudían a realizar las actividades desnudos. Al mismo tiempo, Antíoco decide conquistar Egipto y lo invade. Tras el éxito de su invasión en Egipto, decide invadir también Israel y Jerusalén, saquea el templo y la ciudad en el año 143 y mata a mucha gente. Jerusalén es amurallada por el ejército de Antíoco y sus habitantes huyen. Se emite entonces un edicto que anula todas las leyes locales para unificar los territorios. Y, entre otras cosas, se prohíbe ofrecer ofrendas en el templo de Jerusalén, se prohíbe la circuncisión, se prohíbe la celebración del Shabbat y realizar servicios religiosos. Y se erigen templos a otros dioses en donde se sacrifican animales impuros como el cerdo y quien se negaba a adorarlos o se empeñaba en seguir las tradiciones de la Torá era asesinado. En el templo de Jerusalén se empiezan a sacrificar animales impuros sobre el altar y se queman inciensos a otros dioses. Ante todas estas acciones, un sacerdote asmoneo de la ciudad de Modín, llamado Matisyahu, y sus 5 hijos, Yohanan Agadish, Shimon Atasí, Yehudá Amacabí, Eliezer Abarón y Jonatán Atfus, deciden rebelarse en contra de todas estas tragedias
y comienzan a matar a los judíos que apoyaban el decreto de Antíoco y a los emisarios del rey, y huyen a las montañas junto con todos los que estaban decididos a respetar la Torá. Del apodo de Yehudá a Macabí, que significa el martillo, se conoce a esta familia como los Macabeos. La historia continúa contando que las tropas de Antíoco siguieron a la gente al desierto y los atacaron en Shabbat. Las personas deciden no ofrecer resistencia para no transgredir el Shabbat, por lo que ese día cerca de 1000 gentes mueren. Matisyahu y su familia toman entonces la decisión de defenderse si las tropas vuelven a atacar en Shabbat, y juntan un pequeño ejército y comienzan a derribar los templos de Antíoco y a circuncidar a los niños que no habían sido circuncidados. Antes de su muerte, Matisyahu nombra a Yehudá Macabí como el general del ejército. De esta manera, los macabeos y su ejército, que eran pocos en comparación con los ejércitos de Antíoco, milagrosamente logran vencer a todas las tropas griegas y recuperar el templo de Jerusalén. Cuando los macabeos recuperan el templo, construyen un altar nuevo, porque el templo había sido profanado, y encienden la menorá. Entonces ofrecen ofrendas durante 8 días en honor a la reinauguración del templo, y se establece que cada año debe festejarse este día en el 25 del mes de Kislev. En Macabeos 2 se vuelve a retomar esta misma historia y vuelve a contar exactamente como los mismos acontecimientos. Antíoco profana el templo de Jerusalén, lo dedica al dios Júpiter, permite que se ejerza dentro de la prostitución ritual, los judíos observantes eran torturados y asesinados. El Macabeos 2 es más gráfico en cuanto a las torturas que viven los judíos. Se describe cómo queman vivas familias por festejar el Shabbat y también el asesinato de 2 mujeres a quienes arrojaron a un barranco por circuncidar a sus hijos. También se describe el tormento de una madre y sus 7 hijos por negarse a comer cerdo. Esta mujer en el Talmud se llama Hannah. Esta historia es retomada en el Talmud. Y también en Macabeos 2 se dice que Yehudá Macabí junto a un ejército y tras varias victorias milagrosas logra recuperar el templo y purificarlo. Hacen una celebración por haber recuperado el templo. Esta celebración dura 8 días, al igual que la fiesta de los tabernáculos, y nuevamente establecen su celebración anual en el 25 de julio. Entonces, estas son las historias que se cuentan en los libros de Macabeos. En el Talmud, en el Tratado de Masejet Shabbat, se discuten una serie de halajot respecto a Hanukkah, en donde se dice que es una mitzvah establecida por los rabinos. O sea, a diferencia de Macabeos, en donde se dice que fueron los mismos Macabeos quienes instituyeron la celebración de Hanukkah, en el Talmud no se dice eso, sino que se dice que la fiesta fue instituida por los rabinos, es decir, por los fariseos, que posteriormente se convertirían en los rabinos. En Macabeos tampoco se hace ninguna mención del milagro del aceite, que es lo que celebramos en Hanukkah, sino únicamente se dice que se recuperó el templo y que se volvió a reinaugurar. Entonces, entre las halajot que se discuten en el Talmud, están la de recordar Hanukkah en el Birkat Hamazon, en la bendición después de comer, durante la Amidá y en el Musaf. También se nos dice cómo encender las velas de Hanukkah y de qué material pueden ser. Se explica dónde colocar la Hanukkah y qué actividades se pueden hacer durante los 8 días de Hanukkah. Y es en este tratado del Talmud en donde se explica por fin el milagro del aceite. Cuando los macabeos entran al templo e intentan encender la menorá, encuentran solo una vasija con el sello del Cohen Agadol, es decir, solo una vasija con aceite kasher, y apenas tiene la cantidad suficiente para encender la menorá durante un día. Aún así, deciden utilizar este aceite para encender la menorá y milagrosamente el aceite dura 8 días. Entonces, a partir de este hecho, se declara que debe haber festejos durante este tiempo. Otra mención del Talmud se hace en el Tratado de Avodat Zará, en donde se cuenta que cuando Adán llegó a su primer año de invierno,
vio que los días se hacían más cortos y las noches más largas, y entonces entra en pánico, así que ayuna durante 8 días. Y después del solsticio de invierno, cuando ve que los días vuelven a ser más largos, festeja otros 8 días. En el segundo año, al darse cuenta de que este fenómeno era perfectamente normal y natural, decide entonces solo festejar durante 8 días. En el mundo real, tras el éxito de la cultura helena, los primeros edictos antisemitas contra la observancia del judaísmo no vinieron de los reyes, sino que vinieron de las élites de judíos helenizados que vivían en Jerusalén, quienes veían a la religión como un símbolo de rezago cultural y por lo tanto no querían que se siguiera practicando, porque lo consideraban como un retraso. Tras el reparto de territorio entre los generales de Alejandro Magno, Judea se convierte en una provincia de Egipto y por lo tanto como parte del reino tolemaico. Pero en el año 200 antes de la era común, Antíoco III de Siria, que era descendiente del general Seleuco, derrota a Ptolomeo en la batalla de Pani y Judea se convierte en parte del imperio seleucida. Antíoco el Grande, a diferencia de lo que cuentan los libros de Macabeos, respeta el derecho de los judíos a continuar con sus costumbres ancestrales. Y tan es así que el sumo sacerdote en ese tiempo, Onías, comenzó a expulsar a estas élites judías helenizadas, que en ese momento se conocían como los tobiades, que eran una facción judía pro-helenista. Pero después llega el descendiente de Antíoco III, Antíoco Epífanes, y en el año 175 antes de la era común es convencido por los tobiades para invadir Jerusalén. Entonces Antíoco Epífanes toma un gran ejército, invade Jerusalén, saquea la ciudad, profana el templo y mata a todos los que favorecían a Ptolomeo. De esta manera, ante esta invasión, los sacerdotes asmoneos se rebelan contra la invasión de Antíoco Epífanes y los edictos de la élite judía helenística, y el patriarca Matisyahu muere durante estas batallas. Son sus hijos quienes continúan con la lucha. Los macabeos ganan la guerra y establecen el pequeño reino de Judá, que en realidad era realmente pequeño, abarcaba solamente Jerusalén y sus alrededores. Debido a que Antíoco había ocupado el templo, muchas fiestas no habían podido celebrarse. Entonces, los macabeos lo primero que hacen tras recuperar el templo de Jerusalén es festejar Sucot. Y es por ello que los festejos duran 8 días y se enciende la menorá. Sin embargo, los siguientes reyes macabeos, las siguientes generaciones, de hecho, pues igualmente fueron asimilándose a la cultura griega. Tan es así que tenían nombres griegos como Menelao. E incurrieron en prácticas poco éticas, porque para poder expandir el reino de Judá, decidieron convertir al judaísmo por la fuerza a los pueblos idumeos, que eran los pueblos vecinos. De esta manera, los asmoneos se convierten en Kohanim, en sumos sacerdotes del templo, y también forman lo que se cree en ese tiempo era un partido político, los saduceos, que se autoproclamaban descendientes del sumo sacerdote Sadoc, para poder justificar por qué ellos habían tomado el papel de sacerdotes en el templo. Y estando en el templo, persiguieron a otros grupos políticamente opuestos como los fariseos. Además de estas persecuciones, los asmoneos se convirtieron en sacerdotes y reyes al mismo tiempo, que eran dos poderes que anteriormente siempre habían estado separados. O sea, nunca el poder político se había juntado con el poder religioso hasta este momento. Y es por esto que las historias de los macabeos no son bien vistas por los fariseos por todos los atropellos que se cometieron. Y no son incluidas dentro del canon. De hecho, es por esta razón que cuando se discute en el Talmud respecto a cuál es el festejo de Hanukkah, no se habla de las victorias militares de los macabeos, sino que se habla específicamente del milagro del aceite, el cual no es mencionado en el libro de Macabeos, sino que se menciona en el Talmud.
para quitarle mérito a la victoria militar y enaltecer y enaltecer la parte espiritual. Ahora bien, esta fiesta de Hanukkah aparentemente fue reinterpretada de costumbres que ya se realizaban para la época romana, como la costumbre de encender velas en las entradas de las casas durante el invierno, que fue tomada de los pueblos paganos. Y también Hanukkah está ligada a una antigua celebración agrícola de la región de Mesopotamia y sus alrededores, en donde se festejaba la cosecha de aceitunas, de la cual se obtenía aceite para encender luminarias. Es decir, era una fiesta de cosecha en la región del Medio Oriente que trascendió, que para la época de los macabeos ya se festejaba. Los macabeos la interpretaron como una celebración a su victoria militar sobre el imperio macedonio griego, y que posteriormente los rabinos, durante la época del Segundo Templo, reinterpretan con el milagro del aceite.